Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. No 116. Fue agotador, seguro. Sin embargo, lo que Yoo Seon estaba haciendo ahora era probablemente el trabajo más divertido que había hecho desde que llegó a Japón. Ajá. Usando AutoHunt, había estado realizando una tarea simple pero repetitiva durante las últimas horas. Ajá. A pesar de estar exhausto, Yoo Seon estaba concentrado en la tarea misma. Entonces finalmente, blog. Sacó una roca grande y la colocó a un lado. Una fuerte voz de alivio surgió del agujero que había detrás. Oh, estamos salvos. Rescate. Sobrevivimos. Una familia quedó atrapada en el sótano del edificio derrumbado. Todos tenían lágrimas en sus rostros sucios. En medio de las lágrimas de alegría, el jefe de familia notó algo. No parece del equipo de rescate, pensó el padre. De hecho, el joven frente a él parecía extraño. La armadura que llevaba estaba rota y hecha jirones en varios lugares. Tenía la nariz rota y uno de sus ojos cerrado por la hinchazón. Entonces la ansiedad pasó por la cabeza del padre. De repente, la mano de Yoo Seon se acercó a él y le tendió un teléfono celular. Te guiaré afuera. Confía en mí y sígueme. Frases japonesas simples pronunciadas a través de una aplicación de traducción. El padre dudó un momento, pero su hijo de 10 años inmediatamente se levantó de un salto. Oh. Él es ese cazador. Lo vi en Twitter. Oye, ¿qué estás? El padre intentó calmar a su hijo. Papá, lo vi. Él es ese cazador de Corea. Con nuevos ojos, el padre miró a Yoo Seon de arriba abajo una vez más. Rápidamente se dio cuenta de que su hijo tenía razón. Yoo Seon volvió a tender su teléfono celular. Vamos. Luego comenzó a salir del agujero que había hecho. El padre y el hijo cuidaron su espalda. Oh Yoo Seon. Cualquier persona en Japón que tuviera un teléfono lo conocía. Era ese cazador extranjero que había insultado a Yasuo Nakai hace unos días. Esta misma mañana, aunque no se le permitió hacerlo, utilizó su poder e intervino en una operación. La noticia decía que actualmente estaba bajo investigación del Departamento de Policía Metropolitana. Sin embargo, la opinión pública sobre él en las redes sociales parecía diferente a lo que decían las noticias. Sin esta persona, mucha gente habría muerto. La abuela que había estado tirada en la calle. Hubo varios testigos presenciales, junto con las fotografías que tomaron en el crack de Tokio. Todos testificaban para apoyar lo que había hecho este joven cazador. Aún así, mucha gente descubriría que los medios tradicionales eran más creíbles. Pronto, los artículos publicados en internet sobre los hechos de Oh Yoo Seon en Tokio fueron eliminados. Oh Yoo Seon era un extranjero, en primer lugar. Además de eso, era un extranjero arrogante. Por lo tanto, era fácil para el padre pensar que Yoo Seon era un mal tipo. Sin embargo, ahora este chico malo lo había salvado a él y a su familia. Después de unos momentos de consideración, el padre llevó a su hijo de la mano y siguió a Yoo Seon. Pronto, el hombre se dio cuenta de algo. El pasaje que Yoo Seon había hecho era estrecho, lo suficiente para que pasara un adulto a la vez. Los escombros podrían caer en cualquier momento y provocar un derrumbe. Sin embargo, su esposa y sus dos hijos no tenían miedo en sus rostros mientras seguían a Yoo Seon. Obviamente era su salvador, pero solo lo habían conocido hacía unos segundos. ¿Cómo podían confiar tan completamente en este extraño? Sin embargo, el hombre dejó de lado sus dudas y continuó siguiéndolo. Lo más importante era que su familia estuviera a salvo. Y en poco tiempo, estaban fuera. Su hijo gritó de alegría. El hombre sintió el aire de la noche mientras salía del estrecho pasillo. Después de unas horas de estar atrapados bajo tierra, finalmente estaban afuera nuevamente. El padre miró a su alrededor. Era como si hubieran subido a una zona de posguerra. Varios edificios de gran altura habían quedado reducidos a escombros. Podía escuchar el ruido de los rescatistas trabajando contra el tiempo. En general, la situación no mejoraba. Por lo general, en un desastre de tan gran escala, los cazadores habrían estado en el campo para ayudar. Sin embargo, aparte de Yoo Seon, no había ningún otro cazador a la vista. No nos rescataron tarde, se dio cuenta. Allá abajo hay otras familias atrapadas como estábamos nosotros. Anuncios de Put Future. El padre volvió sus ojos hacia Yoo Seon. Yoo Seon ya estaba empezando a construir otro pasaje. Ni siquiera le había dado las gracias. Espera un segundo. Gritó el padre, haciendo que Yoo Seon girara la cabeza. Entonces el padre hizo una profunda reverencia. Gracias. Gracias a ti, mi familia está a salvo.
Antes de que el hombre pudiera terminar, una voz fuerte lo interrumpió. Te tengo. El hombre miró hacia arriba. Sobre un montón de escombros ubicado un poco más alto que ellos, los cazadores iban llegando uno a uno. Él está aquí. Lo encontramos. Los cazadores vestían atuendos operativos y tenían el rostro empapado de sudor. ¿Hice algo mal? Pensó el padre. ¿Por qué me buscaban? Pensó esto porque no había nadie más en esa área además de él y Yoo Seon. Los cazadores los miraban con expresiones asesinas, pero no había razón para que estuvieran tan enojados con Yoo Seon, quien estaba ayudando en el rescate. Tenía que ser él. ¿Pero qué había hecho? Llegaron más y más cazadores hasta que, en poco tiempo, quedaron completamente rodeados. Estuviste escondido allí todo este tiempo. Pensar que llevamos horas sin descansar tratando de encontrarte. Sería mejor rendirse. Estás rodeado. Incluso si intentas volar. Decenas de cazadores lanzaban amenazas en japonés. Era como si no estuvieran mirando a sus compañeros humanos, sino que hubieran acorralado a una bestia feroz. Oye, intervino el padre. ¿De qué se trata esto? Sus hijos temblaban de miedo. Un líder de equipo comenzó a dar instrucciones. Aquí hay civiles. Lléveselos. Usted, llame al presidente y al director y dígales que lo encontramos. Al igual que los demás cazadores, estaba empapado de sudor. El padre sabía el nombre de este cazador. Ashima. Todo el mundo en Japón sabía su nombre. El dragón de Tokio. Habilidades de primer nivel, a menudo comparadas con las del coreano Lee Jae-ak. Este era un cazador que estaba orgulloso de sus habilidades. Era uno de los perros favoritos de Tatsuo Sukune. He estado esperando conocerte desde hace bastante tiempo. Ashima le sonrió a Yoo Seon mientras hablaba en coreano. Parece que no aprendiste la etiqueta adecuada en los países en los que has estado. Aquí hay que pagar el precio, añadió. Yoo Seon no respondió. Lentamente miró alrededor del asedio que lo rodeaba. Tienes que ir con nosotros. No tienes elección. El presidente dijo que si se niega a rendirse, no tendremos que persuadirlo por mucho tiempo. Pronto, personas de apariencia normal comenzaron a acercarse a ellos. Yoo Seon se dio cuenta de que eran agentes de policía vestidos de civil. No hace falta decir que habían planeado bien para evitar que Yoo Seon contraatacara. Si es inevitable, bueno, Ashima sacudió la cabeza. Primero tengo que obtener de usted alguna información necesaria. Como cómo saliste de las instalaciones. Y cómo puedes hacer que los objetos aparezcan y desaparezcan de tu mano. Yoo Seon abrió la boca por primera vez. Es terrible, dijo mientras se secaba el sudor de la frente. Pensé que Tatsuo Sukune y yo habíamos arreglado las cosas. Pero parece que tiene ganas de volver a robar. ¿Te atreves a hablar de esa manera? Ashima hervía de ira. ¿Tengo que volver a ver a ese viejo? ¿Por qué? Yoo Seon escupió en el suelo. Quiero negarme. Odio ver esa cara. La edad no ha sido amable con él. Perra loca. XT. No fue Ashima quien hizo el estallido. Entre los cazadores que los rodeaban, había algunos que hablaban coreano. Ashima no los detuvo mientras se lanzaban hacia Yoo Seon. Sin embargo, esperar. Espera un segundo. Hubo una interferencia inesperada. El padre, el cabeza de familia, rescató a Yoo Seon. Su esposa e hijos ya se encontraban en un lugar seguro. Incluso si el hombre no entendiera la conversación coreana entre Ashima y Yoo Seon, sabía una cosa con seguridad. Ashima estaba enojada con Yoo Seon. Anuncios de Put Future. Desde su simple punto de vista, solo se le ocurrió una posible razón. Debe ser porque Yoo Seon había usado su habilidad sin permiso. Sin embargo, ¿no había salvado Yoo Seon a su familia con eso? Antes se preguntaba cómo su familia podía creer en Yoo Seon así sin más. Ahora él mismo lo entendió. Fue porque Yoo Seon era sincero. Además del compromiso de salvar vidas, el padre no podía sentir nada más de Yoo Seon. Este tipo nos salvó a mi familia y a mí. ¿Es eso ilegal? Podría estar equivocado, pero puedo testificar por él. Si esto se pudiera resolver en los tribunales, comenzó a gritar desesperado. Ashima suspiró y sacudió la cabeza. Inmediatamente, uno de los policías agarró al hombre. ¿Eh? ¡Puaj! El hombre casi se ahoga cuando lo agarraron violentamente por el cuello. De repente, el policía escuchó una voz dentro de su cabeza. ¡Hey! Era la voz de Yoo Seon, hablando en un japonés incómodo. Déjalo ir ahora. ¿Qué? El oficial de policía estaba desconcertado por cómo Yoo Seon parecía estar hablando desde dentro de su cabeza. Sin embargo, él simplemente se rió después de unos momentos. ¿Qué harás si no lo dejo ir? ¿Eh? ¿Puedes hacerme algo? Le gritó a la figura inmóvil de Yoo Seon. ¿Qué?
Yoo Seon actuó confundido. ¿Por qué crees que voy a hacer algo? ¿Eh? El policía estaba aún más confundido. Pero antes de que pudiera responder. Pagat. Una piedra del tamaño de un puño golpeó su cabeza. No fue lo suficientemente fuerte como para lastimarlo, pero sí lo suficientemente repentino como para hacer que soltara al hombre en sus brazos. Sin embargo, no fue Yoo Seon quien lo golpeó. ¿Qué están haciendo, chicos? Gritó el oficial de policía furioso. No recibió respuesta, pero sus ojos se abrieron ante la vista que se desarrollaba ante él. No fue el único que quedó asombrado. Otros agentes de policía de su escuadrón, así como los cazadores que los acompañaban, también lo estaban. Los rescatistas habían dejado lo que estaban haciendo y avanzaban hacia ellos con expresiones de enojo. Hey. Asima dio un paso adelante para encontrarse con la multitud. ¿Hay algún problema? Sabía que tan pronto como estos ciudadanos comunes vieran su rostro, tendrían la seguridad de que no estaba sucediendo nada extraño. Después de todo, era un cazador respetado y de primer nivel. Sin embargo, bastardo descarado. Gritó uno de los rescatistas. ¿Qué? Asima estaba desconcertada. Después de no mostrar tu cara durante horas, ¿te atreves a venir aquí y llevarte a ese cazador que nos estaba ayudando? ¿Os llamáis héroes? Pedazos de mierda. Él solo salvó a más de 200 personas en 3 horas. ¿Dónde estaban ustedes? Uno por uno, los rescatistas y las víctimas comenzaron a gritar de frustración a los cazadores. Y no terminó ahí. Ustedes, perros, se marcharon de Tokio incluso antes de que comenzara la operación. No hubo grietas de esta escala fuera de Tokio. ¿Dónde diablos se escondieron? Caras mugrientas cubiertas de polvo y sudor hacían furor frente a Asima y su tripulación. ¿Dónde estabas? ¿Por qué dejaste tu ciudad? Los cazadores, incluido Asima, inconscientemente comenzaron a dar pasos hacia atrás. Era la primera vez que Asima recibía un lenguaje tan abusivo por parte del público desde su debut. Sin embargo, fue una consecuencia natural de sus acciones. Unas horas después del desastre, habían estado siguiendo las instrucciones del presidente Tatsuo de atrapar a un solo cazador. Mientras tanto, el cazador que buscaban tenía sus brazos exhaustos cavando en la tierra para salvar vidas. Más que los rescatistas con los que había estado trabajando, había cientos, no, miles de ojos presenciando lo que estaba haciendo. Jin. Aunque el Keensuga ahora estaba roto y sucio como un trapo, la cámara de acción adjunta seguía funcionando. Estaba en modo transmisión en vivo. Hace unos días, Yoo Seon se había convertido en una estrella de las redes sociales. Decenas de miles de seguidores estaban viendo su trabajo en este momento. Su reacción fue explosiva. No, la palabra explosivo no fue suficiente para describirlo. N-117. ¿No era obvio? A todos les encantaba presenciar a los cazadores trabajando. Cuanto más vívidas eran las imágenes, más dramáticas eran las situaciones que se desarrollaban, más atraía a la audiencia. ¿Qué es esto? Parece una transmisión en vivo. El título que lo acompañaba era simple. Necesitan mucha atención y ayuda, decía. El streaming acababa de comenzar, sin previo aviso. La gente no tenía idea de qué se trataba, pero pronto se encontraron mirándolo. ¿Restos? Los edificios fueron completamente destrozados. Pronto los espectadores se dieron cuenta de lo que estaban viendo. ¿No es eso Japón? En realidad. Con tanto daño a áreas civiles. A pesar de la visión limitada de una sola cámara de acción, la trágica escena llegó a personas de todo el mundo. Se podían ver las manos de Yoo Seon cavando constantemente entre los escombros. Parecía estar haciendo un pasaje. Entonces. Una persona. Estaba atrapado. Vaya, acaba de salvarle la vida a una persona. El primer superviviente salió del pasaje que Yoo Seon había cavado, seguido por 2 personas más, una tras otra. La sección de comentarios estuvo en silencio por un rato. Los espectadores no sabían cómo reaccionar mientras contemplaban la escena, observaban la recuperación de un ser humano de debajo de los escombros. Podían escuchar la respiración agitada de Yoo Seon en el video mientras limpiaba escombros continuamente. Sin darse cuenta, la respiración de los espectadores comenzó a sincronizarse con la suya. Todos lo animaban en silencio. Ve más lejos. Salvar a más personas. Se encontraron con los ojos pegados a la pantalla con una esperanza desesperada por sus semejantes. Vaya. Él lo hizo. Cada vez que un individuo era rescatado, todos sentían como si fuera su propio miembro de la familia el que había sido salvado. Pronto los espectadores se dieron cuenta la escena era en Tokio. Este no era el trabajo de Yoo Seon. La gente de Japón empezó a comentar con un tono diferente. ¿Cómo puedo ser voluntario para unirme a él?
¿Alguien sale cerca? ¿Alguien que quiera reunirse e ir allí? Incluso espectadores de diferentes países quisieron actuar. ¿No deberíamos recaudar donaciones para esto? Yo también quiero ayudar en mi pequeño sentido. Quiero mandarles mantas. ¿Alguien que viva cerca? Incluso si no lo habían planeado, cuando iniciaron sesión en sus cuentas de redes sociales, la gente comenzó a sentirse involucrada en lo que estaba sucediendo en Tokio. Todos querían saber qué había pasado. Los medios japoneses lo describieron como un desafortunado fracaso de la operación. Ahora, quienes miraban sintieron que la respuesta no era suficiente. ¿Por qué no puedo ver a otros cazadores cerca? Si todos fueron aniquilados, ¿quién atrapó a la bestia? Nos están ocultando algo. Muchos cazadores se echaron atrás antes de que comenzara la operación. Mientras observaban a un exhausto Oyo Seon continuar cavando entre los escombros, las preguntas en sus mentes ardían con más fuerza. ¿Por qué los cazadores se fueron de Tokio? La Administración de Gestión de Desastres no parece tener la situación bajo control. Las preguntas continuaron acumulándose en la mente de todos. Entonces alguien apareció en sus pantallas. Eran Asima y su tripulación. La cámara estaba captando todo. Personas de todo el mundo escucharon lo que dijo Asima. Director. ¿Les dijo a los cazadores que capturaran a Oyo Seon? Millones de espectadores ahora escuchaban líneas que solo estaban destinadas a los oídos de Yo Seon. Asima no tenía forma de saberlo. Él y su equipo también estaban agotados por las últimas horas de búsqueda de Yo Seon. No podría haber predicho el impacto de lo que dijo. Los ojos de Asima se abrieron cuando hordas de rescatistas y paramédicos comenzaron a rodearlos. Así como Yo Seon no podía tocar a los cazadores, ellos no podrían tocar a Yo Seon con todos estos civiles alrededor. Anuncios de Put Future. Además, estos civiles estaban furiosos con Asima y su tripulación. Ustedes son japoneses. ¿Por qué no estuviste aquí primero? Utilizó sus habilidades sin permiso para salvar a la gente. Si eso lo convierte en un criminal, aún es mejor que tú. Un rescatista musculoso levantó la voz frente a Asima. El hombre era de las fuerzas de defensa especial y el sentido de su misión era tan grande como su cuerpo. ¿Dónde estabas cuando los edificios se derrumbaron? Les gritó a los cazadores. Ni siquiera tienes polvo en tu ropa. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué estabas tan ocupado? Algunos de los cazadores miraron hacia abajo con vergüenza al escuchar las palabras del hombre. Mientras ustedes acorralan a este hombre, la gente muere debajo de nosotros. No esta vez. Arremángate en lugar de decir tonterías. Maldita sea, gruñó Asima. Ya no puedo escuchar esto. Asima agitó su brazo enguantado en el aire. De repente, el corpulento Salvador dejó de hablar. Sus ojos se dilataron. Oye. Un colega agarró a Asima del brazo. Si no lo hubiera hecho, la cabeza del Salvador habría estallado en pedazos. Estás loco. El colega de Asima le gritó. Es un civil. Interfirió con la ejecución de los asuntos públicos, afirmó Asima con total naturalidad. Luego miró a su alrededor. Yo dirigiré a los paramédicos y rescatistas hasta aquí. Podemos resolver esto más tarde. Asima hizo un gesto hacia Yo Seon. Asegura a esa persona. ¿Sí? Exclamó su tripulación. No te preocupes. Nadie saldrá lastimado, dijo Asima mientras levantaba la mano para sujetar a Yo Seon. Sin embargo, ¿qué? Los ojos de Asima se abrieron como platos. Su brazo no se movía. Algo invisible lo estaba derribando. Yo Seon sintió a Asima luchar contra el hilo. Si sigues así, te arrepentirás toda tu vida, advirtió Yo Seon. Asima resopló con desdén, pero quedó sorprendido por la ridícula fuerza de la red. Parece que estás equivocado. Yo Seon se rascó la nariz. No estoy aquí para pelear. Esa es la única razón por la que no te he golpeado. Ya sea que haya civiles a nuestro alrededor o no, podría aplastarte si quisiera. ¿Qué dijiste? Asima levantó la voz. Estoy aquí para salvar a la gente, dijo Yo Seon con firmeza. Asima quería reír, pero sintió algo. El estado de ánimo parecía haber cambiado. Se sentía como si numerosos ojos estuvieran sobre él, con sus miradas fijas en él. Bip. Sonó la terminal de Asima. Fue una llamada de Kodama. Sin embargo, Asima ni siquiera podía mirar su teléfono en este momento. Pero después de que le pusiste las manos encima a ese rescatista, ahora, estoy muy enojado, continuó Yo Seon. Innumerables personas nos están mirando en este momento. Creo que lo entenderían, añadió. A Asima se le puso la piel de gallina. ¿Innumerables personas? Pensó mientras sus ojos buscaban frenéticamente. Entonces lo notó. Apenas era visible porque el traje al que estaba sujeto estaba hecho jirones.
Sin embargo, la lente de la cámara de acción apuntaba hacia él. Asima sintió una siniestra intuición. Fue muy tarde. Innumerables personas acababan de verlo usar tech con el hombre. De repente. Silbido. Ark. Asima sintió que lo arrastraban. Yoo Seong tiró de la telaraña y levantó los pies de Asima del suelo. Sin embargo, Asima no fue un oponente fácil. Con su fuerza, giró y bajó los pies de manera segura. Sin embargo, en el momento en que aterrizó, Yoo Seong ya estaba justo frente a él. Aceleración explosiva. Yoo Seong debió haber atacado contra él en el momento en que tiraron del hilo. Asima levantó los brazos. Ya era demasiado tarde para evitar el ataque. Lo único que podía hacer ahora era concentrar su aura en sus brazos para intentar compensar el daño. Sin embargo, él está asustado. Basura. ¿No es un cazador de primer nivel? No tiene pelotas. Una vergüenza para los cazadores japoneses. Innumerables mensajes de desprecio aparecieron en las redes sociales mientras la gente veía a Asima levantar los brazos. Sin embargo, al instante siguiente, entenderían por qué lo había hecho. Capan. Anuncios de Put Future. Asima no se engañó. El puño de Yoo Seong, reforzado con aura de acero, rompió su defensa en un instante. El cuerpo de Asima giró varias veces en el aire. Su ayudante observó cómo golpeaban impotentemente a su líder y gritaba desesperado. «Cógelo». XT. En su mente agitada, no consideró la debilidad de su tecnología en esta situación. Si bien era más eficiente que los sí y podía hacerlo de muchas maneras, casi siempre se requería un tiempo de preparación, entre 2 y 4 segundos en promedio. Con las abejas parásitas de Yoo Seong firmemente plantadas en su lugar, no podían darse ese lujo. Quatzik. Quatzik. De repente, sus pies se hundieron en el suelo cuando las abejas parásitas irrumpieron entre los escombros. Autoun no perdió el hueco. Taran. Con aceleración explosiva, Yoo Seong estaba sobre ellos como por arte de magia. Pagat. Pagat. Uno a la vez. Sus golpes no fueron lo suficientemente poderosos como para matarlos. Tenía suficiente aura para aplastarles la cara. Los agentes de policía vestidos de civil comenzaron a entrar en pánico al ver a Yoo Seong lidiar con los cazadores. No sabían qué hacer. Después de todo, eran simplemente ciudadanos comunes y corrientes. Con rescatistas y paramédicos alrededor, ni siquiera podían usar sus armas. ¡Cuidado! Los miembros de la tripulación del cazador se advirtieron entre sí. Si un civil resulta herido. Pagat. Pagat. A Yoo Seong no le preocupaba eso. Autoun ya había elegido la mejor ruta para enfrentarse a sus enemigos. Pagat. Era un golpe simple pero poderoso que aseguraría que ningún inocente resultara herido. Las imágenes de la cámara de acción serían su abogado. Los millones de personas que lo vieron en línea fueron sus testigos. Yoo Seong no había tocado al público en general. Finalmente, cortejar. Ningún cazador quedó en pie. Incluso los agentes de policía, que no resultaron heridos, ahora estaban congelados donde estaban. Yoo Seong comenzó a caminar hacia el cuerpo inconsciente de Asima. Luego murmuró para sí mismo mientras lo arrastraba fuera del sitio. Esto se siente mal, se dijo a sí mismo. Pero no importa. Necesitamos comenzar el rescate lo antes posible. Estaban interfiriendo con el trabajo. Los paramédicos y rescatistas a su alrededor asintieron con la cabeza y lo ayudaron a sacar a los cazadores inconscientes del lugar de rescate. Entonces Yoo Seong miró a la cámara. Por primera vez en horas de transmisión, los espectadores vieron el rostro de Yoo Seong. Tenía un ojo morado e hinchado y su rostro estaba manchado de sangre y tierra. ¿Qué? ¿Qué está diciendo ahora? Cuelga ahí. Traduciré el mensaje para ustedes. Para aquellos que saben hablar coreano, tradúzcalo, por favor. Todos los que estaban viendo la transmisión finalmente entendieron lo que dijo Yoo Seong. Si perdemos una vida, o si alguien resulta herido debido a su interferencia, no podemos recuperar esas vidas. Los cazadores, Yoo Seong señaló al inconsciente Asima, no deben actuar como bebés grandes. Todos contuvieron la respiración y esperaron sus siguientes palabras. Quien haya sido, quien haya dicho a estos cazadores que sabotearán este rescate, si intentas molestarme a mí o a los demás antes de que todo termine, te haré exactamente lo mismo que les hice a ellos. Luego Yoo Seong volvió a colocar la cámara en su traje. Así que, por favor, dijo solemnemente, si viene más gente a este lugar, espero que sea para ayudar. Y luego se volvió hacia los escombros derrumbados. Con Autoun a la cabeza, continuó rescatando a ciudadanos enterrados y atrapados en sótanos.
Los espectadores vieron sus manos cavar entre los escombros nuevamente de esa manera repetitiva. Mientras lo hacía, todos lo sabían. No importa quién viniera, nadie podía detener a Yoo Seon. No importaba si estaba en Japón. Fue una persona que trascendió nacionalidades y países. Llegó el amanecer. Yoo Seon salió del pasillo cargando a una mujer con una grave lesión en la pierna. Entregó a los paramédicos a la mujer que lloraba y agradecía. Luego escuchó que todos detrás de él contenían la respiración. Se giró por reflejo y vio una cara que no esperaba ver. Yukio Murata, el primer ministro japonés. Episodio 118. Era el comandante en jefe, el número uno del gabinete japonés. Era como si Yoo Seon estuviera ante el presidente de Corea. Yoo Seon empujó su flequillo sudoroso hacia un lado y trató de quitarse un poco de tierra del cuerpo. Genial, pensó, no pensé que vendría el propio primer ministro. Desde anoche, Yoo Seon había salvado a numerosas personas. Todo se transmitió en tiempo real a través de la transmisión SNS. La radiodifusión no era gran cosa en sí misma. Ya sea que se trate de caza o trabajo de rescate, los cazadores eran libres de usar sus cámaras de acción como quisieran. Sin embargo, lo que hizo diferente la transmisión de Yoo Seon fue la magnitud de su impacto. Cuando salió el sol, iluminando su entorno, notó que la cantidad de personas a su alrededor había aumentado significativamente. Se habían enviado más rescatistas y equipos. Todos los cazadores de Tokio que podían permitirse el lujo de hacerlo habían venido a ayudar. Aún así, eso no cambió los hechos. Hasta hace unas horas, el único cazador en el sitio había sido Yoo Seon. Los cazadores japoneses habían estado ausentes de su propio territorio. ¿Por qué vino Ashima? Aún así, se siente como si Yoo Seon usara su mano demasiado fuerte. Callarse la boca. Si hubiera dejado a Ashima en paz, ese idiota habría seguido interfiriendo con el rescate. Sí, es una situación de emergencia. Los espectadores todavía hablaban de los cazadores japoneses que habían llegado hace unas horas. Ashima y su tripulación habían llegado al lugar no para ayudar sino para atrapar a Yoo Seon. Cuando todos escucharon lo que dijo Ashima, quedó claro que el problema no era solo entre Ashima y Yoo Seon. Fue algo mucho mayor. Entonces, ¿por qué los mejores cazadores se retiraron antes de que comenzara la operación? ¿Qué está pasando con la Administración de Gestión de Desastres? Ni siquiera han emitido un comunicado. Loco. Ahora bien, lo que informaron los medios japoneses no fue suficiente para los ciudadanos. Su principal fuente de lo que realmente estaba sucediendo fue la transmisión en vivo de Yoo Seon. Solo se aceptaron como hechos los aspectos reflejados a través de las imágenes en bruto y sin filtrar de la escena del incidente. En esta situación, si el primer ministro convocara una conferencia de prensa, sería en gran medida ignorada. Por eso, encantado de conocerte, saludó el primer ministro a Yoo Seon en japonés. Soy Yukio Murata. Un intérprete estaba a su lado y le transmitía sus palabras a Yoo Seon. La gente a su alrededor se detuvo para mirar. Los espectadores en línea también se acercaron más a sus pantallas. Era como si el primer ministro estuviera hablando con los ciudadanos directamente a través de la lente de Yoo Seon. Murata era un político que era un maestro en términos de espectacularidad. Había decidido visitar personalmente el lugar del incidente, en contra del consejo de quienes lo rodeaban. Fue una visita no anunciada y sin previo aviso a ninguna emisora. Su repentina aparición sorprendió a la gente. Habrá un poco de alboroto, pensó, pero no se puede evitar. Murata se preparó para arrodillarse. Su estrategia fue dar una disculpa incondicional. Admitir responsabilidad y reconocer a Yoo Seon. No necesitaba explicar a los ciudadanos por qué se disculpaba. Todo lo que necesitaba era mostrarles a todos que a él, un primer ministro, no le importaba su posición y humildemente buscó el perdón de su héroe. ¿Quién no sentiría simpatía por él en esa situación? Con solo ponerse tierra en las rodillas, recuperaría el apoyo de los ciudadanos. Yukio Murata levantó la voz para la cámara de acción de Yoo Seon. En nombre de Japón. Se arrodilló y colocó el dorso de sus manos contra su frente, preparándose para inclinarse aún más. Sin embargo, la mano de Yoo Seon se movió de inmediato. Estallido. Presionó el botón, pero no era el botón de Auto-Unt. Anuncios de Put Future. Gracias Murata, que estaba a punto de inclinarse, se detuvo de repente. Yoo Seon había apagado la cámara de acción. ¡Hey! Mucha gente está mirando. Murata estaba a la vez sorprendido y avergonzado. Si de repente apagas el vídeo en esta situación, ¿qué pensará la gente? Yoo Seon se encogió de hombros. No debería haber ningún problema. Creo que todos lo entenderán.
Pero apagaste el vídeo sin contexto, la gente, el rostro del primer ministro se había puesto pálido. Yoo Seon volvió a encogerse de hombros. Sabía que el primer ministro lo hacía solo para lucirse. En este momento, el público pensó que el gobierno les estaba ocultando algo. Era la opinión pública la que protegía a Yoo Seon. Ver a su primer ministro inclinarse directamente ante Yoo Seon podría cambiar sus pensamientos. Con el vídeo cortado abruptamente así. Creo que estabas tratando de disculparte conmigo, ¿no? Preguntó Yoo Seon. Yukio Murata tembló. Incluso con la cámara apagada, todavía hay mucha gente a nuestro alrededor mirando. Yoo Seon hizo un gesto hacia los rescatistas. El intérprete se mordió los labios y le susurró a Yoo Seon. ¿Por qué avergüenzas al primer ministro? Sin embargo, el rostro del primer ministro se endureció con determinación. Entonces, ruido sordo. Continuó inclinándose ante Yoo Seon. En nombre de todo Japón, me gustaría expresar mi infinita gratitud a Yoo Seon. Estamos endeudados. No había motivos ocultos. Simplemente un puro gracias. Oh, no es gran cosa. Yoo Seon se inclinó y se acercó al primer ministro. A los ojos de quienes los rodeaban, fue una escena muy conmovedora. Sin embargo, una vez que Yoo Seon se acercó al primer ministro. Acércate, le susurró al intérprete. Fue directo al grano. ¿Cuánto sabes sobre el grupo Leto? Miró al primer ministro a los ojos. ¿Eh? Preguntaré más claramente. ¿También está relacionado con el presidente Tatsuo Sukune? Eres un psicópata. Siseó el primer ministro. Primer ministro. ¿Soy realmente el psicópata? Preguntó Yoo Seon con calma. Su director de defensa especial está vinculado al grupo Leto, jugando con vidas y controlando a los cazadores a través de poderes estatales. Tú. Se volvió hacia el intérprete. Traduce esto directamente. No lo endulces ni cambies ninguna palabra. Ah, sí, tartamudeó el nervioso intérprete. Yukio Murata cerró los ojos mientras escuchaba las palabras que le transmitían. Luego habló. No, dijo con firmeza. ¿Qué quieres decir? Preguntó Yoo Seon. El presidente Sukune no tiene poder sobre mí. Yoo Seon no esperó más. Comenzó a explicar el propósito de su visita a Japón. Lo que había escuchado de Lee Jae-ak, lo que Leto tomó de Corea, las instalaciones secretas para el almacenamiento e infusión de C, el enfrentamiento que había tenido contra el clan Sukune, todo. Le contó todo al primer ministro sin añadir ni quitar ningún detalle. Todo quedó claro tanto para el intérprete como para el primer ministro. El presidente Sukune debe haber movilizado a los mejores cazadores para atacar a Yoo Seon. El primer ministro tembló. Parece que, comentó Yoo Seon, no estabas al tanto de lo que estaba sucediendo. No. No hemos oído hablar de ello, dijo el intérprete antes de que el primer ministro pudiera hablar. Yoo Seon asintió antes de responder con calma. Anuncios de Put Future. Bueno, lo hecho está. Pero no podemos ignorar los hechos. El jefe de la Administración de Gestión de Desastres y el presidente del grupo Leto sacaron a los principales cazadores de la operación, lo que provocó esta devastación. ¿Qué te gustaría que hiciera al respecto? Preguntó el primer ministro. ¿Qué puedes hacer al respecto? Yoo Seon respondió la pregunta con frialdad. Ya había cumplido su propósito de recuperar la tecnología robada. ¿Justificación para usar sus habilidades en un país extranjero? ¿Los medios para regresar de forma segura a Corea? ¿Detener la operación del grupo Leto y hacerles pagar por su robo? No importaba lo que Yoo Seon necesitara. No tengo ninguna intención de hacer concesiones, primer ministro. No tengo intención de dejar que esto pase tan fácilmente. No importa cuánto tiempo tomara o cuán difícil fuera, Yoo Seon no se conformaba. Yukio Murata estuvo en silencio por un rato. Entonces, bien. Yoo Seon. Era el jefe de un país. Este era su pueblo, su tierra. En medio de eso, un joven cazador extranjero acababa de provocar un escándalo. Yukio Murata tuvo que levantar la mano. Ahora, incluso si enciendes la cámara de acción, no podrás transmitir. Sacudió la cabeza hacia un lado. Yoo Seon siguió su mirada y vio a gentes mirándolos desde la distancia. Porque la señal de tu cámara ahora ha sido bloqueada. Había sido el medio de Murata para prepararse para lo peor, planear cortar la transmisión de la cámara por la fuerza. No esperaba que Yoo Seon lo apagara él mismo. A partir de este momento, prohibimos el uso no autorizado de C. Gracias por su arduo trabajo, pero la ley es la ley. En el futuro, ya no podrás romperlo. Yukio Murata levantó la mano. Las autodefensas esperaban sus instrucciones. Incluso si existe riesgo para la vida humana. Yoo Seon aclaró. Ya has hecho suficiente. Podemos manejar los problemas con nuestras propias fuerzas.
No importa cuán riesgosa sea la situación. Le he entregado nuestro agradecimiento por su ayuda y ahora lo declaro como jefe de este país. De repente, un rugido vino desde arriba de sus cabezas. ¡Jin! Eso marcó otra grieta. Era aproximadamente del mismo tamaño que la grieta por la que había caído el Thunder Ape. Mientras Yoo Seon luchaba con el Thunder Ape, se enviaron cazadores adicionales a la grieta para cerrarla. El trabajo de bloqueo se desarrolló sin problemas y Yoo Seon lo confirmó desde la distancia. Por eso no había ido él mismo a cerrar la grieta con su Skin Eagle. Sin embargo, ahora, Jin. Una grieta que ya se había cerrado parecía volver a abrirse. Los teléfonos del primer ministro y del intérprete empezaron a sonar como locos. «Esto es imposible», exclamó Murata. Yoo Seon estuvo de acuerdo con él. Según mi experiencia, diría que estará completamente abierto en 5 minutos. ¿Qué? El rostro del primer ministro decayó. 5 minutos. Sobre una ciudad ya gravemente dañada, llena de rescatistas, paramédicos y personas que intentan ayudar. No había manera de que los civiles pudieran ser evacuados en este momento. Y los cazadores de la zona no tenían listo su equipo de caza ya que solo estaban aquí para ayudar con el rescate. Va a ser un desastre. Para aquellos que todavía esperan ser rescatados, esto será una sentencia de muerte, dijo Yoo Seon en voz baja mientras miraba la grieta. Tú. Murata señaló a Yoo Seon. Puedes detenerlo. Tienes que. Hace unos momentos, Murata había expresado firmemente sus términos. Japón ya no necesitaba la ayuda de Yoo Seon. Si volviera a utilizar C, se consideraría un delito. Un crimen, incluso. Murata ahora tuvo que tragarse lo que acababa de decir. Independientemente de lo que acabamos de hablar, esto es diferente. Yoo Seon asintió y volvió a encender su cámara de acción. No había forma de iniciar una transmisión en vivo en este momento. Desbloqueé la transmisión, ordenó al primer ministro. Y declararme oficialmente ante el público como jefe de Estado, la voz de Yoo Seon era urgente. Que Yoo Seon está autorizado a utilizar C a partir de este momento. Episodio 119. El primer ministro Yukio Murata no pudo hablar. Debe haber sido por su orgullo. XT. O, tal vez, todavía no podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Una reapertura de crack? Por mucho que lo pensó, no pudo determinar la causa del fenómeno. El primer ministro miró fijamente a Yoo Seon. La grieta se abrirá pronto, le dijo Yoo Seon al intérprete. Debes hablar con él, añadió antes de levantar el dedo índice hacia el primer ministro. Los rostros del intérprete y del primer ministro se endurecieron. Lo que vieron en el rostro de Yoo Seon no fue ira ni burla. Fue simplemente lástima. Gen. Siga las novelas actuales en league.adnovelus.org. La grieta estaba casi abierta. Los monstruos estaban a punto de salir. Había civiles a su alrededor que no tuvieron tiempo de pensar siquiera en una evacuación. Primer ministro. La voz del intérprete tembló. Hasta ese momento, había compartido la opinión de Murata. Pero ahora mismo, parecía que no había otra respuesta. Tuvieron que rogarle a Yoo Seon que le diera todo lo que quisiera para evitar que ocurriera un desastre. Primer ministro. Le suplicó a su jefe. Sin embargo, Yukio Murata tenía en mente una respuesta diferente. Nuestras fuerzas de defensa tienen un sistema de respuesta muy completo en caso de emergencia. ¿Qué? El intérprete no lo podía creer. La fuente de este contenido es ligno.abelworld.com. Pueden organizar una respuesta. No será demasiado tarde. Sus teléfonos sonaban continuamente. El primer ministro comprobó el mensaje que apareció en su pantalla y asintió. El sudor frío corría por su pálido rostro, pero había convicción en sus ojos. En menos de 10 minutos, llegarán los cazadores y las fuerzas de defensa y se encargarán del asunto. Con suerte, no habrá víctimas. De todos modos, es una ruptura repentina. En cualquier caso se producirían daños materiales, continuó racionalizando el primer ministro. Parecía como si no estuviera hablando con Yoo Seon o su intérprete. Era como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Primer ministro. No. Por favor, no. El intérprete estuvo al borde de las lágrimas. Entrar en el coche. No hay nada más que podamos hacer, dijo Murata en tono frío. Luego le lanzó una mirada a Yoo Seon. Yoo Seon lo vio claramente. Por alguna razón, el primer ministro tenía una sonrisa triunfante en su rostro. La fuente de este contenido es lig9.lw.org.c.om. El intérprete no pareció verlo porque, en ese momento, lo único que sintió fue desesperación. Ruido sordo. Cayó de rodillas frente a Yoo Seon. Por favor. Por favor. Detén ese crack. El intérprete rompió a llorar.
En lugar de simplemente arrodillarse, el intérprete apoyó la frente en el suelo. Tenía casi la misma edad que Yoo Seon. Quizás había perdido a un miembro de su familia en el pasado debido al ataque de un monstruo. Quizás su familia estaba cerca, o quizás era simplemente una mentalidad humana normal esperar que no ocurriera ninguna tragedia en su propio país. Era algo más importante que el orgullo. La mirada de Yoo Seon se posó en el hombre que estaba en el suelo frente a él. El intérprete hizo una reverencia tan imprudente que se golpeó la frente violentamente contra el suelo. La sangre comenzó a manar de la frente del hombre. ¿Qué? Alguien entre la multitud gritó. Para obtener más información, visite link.obelu.rld.com. Yoo Seon, el intérprete y Murata volvieron la cabeza. Cazadores. Incluso sin equipo de elevación, solo pura habilidad, un equipo de cazadores flotaba hacia la grieta. Eran cazadores que habían llegado para ayudar en el rescate. Sin embargo, ahora se encontraron en la posición de un equipo apresurado. No tienen disyuntor, murmuró el intérprete. Adentro queda un interruptor sin usar, comentó Yoo Seon inesperadamente. Los ojos del intérprete se abrieron con una iluminación tardía. Había un total de 2 rompedores dentro de la grieta. Uno había sido utilizado por el equipo de ataque que lo cerró mientras Yoo Seon luchaba con Thunderape. Y el primer equipo de ataque que fue aniquilado también tenía un disyuntor con ellos. Para obtener más información, visite /LeagueNovelWorld.com. Esto ya debe cargarse en parte por el esfuerzo del primer equipo. Si pudieran completar rápidamente su carga antes de que llegue una ola, Yoo Seon asintió para sí mismo. Vale la pena intentarlo. Yoo Seon habló como si estuviera comentando un juego, casi como si no tuviera nada que ver con él. Se quedó mirando la grieta sin intención de ayudar. El intérprete sintió unas manos sobre sus hombros y se dejó levantar. Era el primer ministro. Usui. Despertar. Anuncios de Put Future. El intérprete sintió ligeros bofetones en su mejilla. ¿Sigues aturdido? Vamos. Hemos terminado aquí. Las cosas terminarán bien. La sonrisa del primer ministro fue tranquilizadora. Vamos. El asistente del primer ministro no debe caer de rodillas tan fácilmente, regañó amablemente el anciano al intérprete. Entonces el primer ministro se volvió hacia Yoo Seon. Siga las novelas actuales en L/IC/TN/Ovelworld.com. Al final, la suerte ayudará a quienes han caminado recto. En ese momento, reaparecieron los cazadores que habían flotado hacia la grieta. Era como si hubieran pasado por una feroz batalla en el poco tiempo que habían estado allí. Sus ropas estaban hechas jirones. Sin embargo, aunque algunos parecían heridos, no había habido muertos y la alegría y el alivio llenaban sus rostros. El primer equipo de ataque que había entrado había cargado más rompepulsos de lo esperado. Estaba casi lleno. Ahora, la grieta estaba a punto de cerrarse. Mirar. La voz del orgulloso primer ministro sonó fuerte. ¡Kudum! Una fuerte explosión desde el interior de la grieta. La fuente de este contenido es LeagueNovelWorld.LD/com. Una luz azul cruzó el cielo. El interruptor había funcionado con éxito. Los aplausos brotaron de todos en el lugar de rescate. Todo había sucedido demasiado rápido. Se había abierto una grieta antes de que pudieran reaccionar y ahora, gracias a los cazadores de la zona, se había cerrado antes de que Tokio sufriera más daños. La gente lloraba con lágrimas de alivio y alegría. Sin embargo, Yoo Seon seguía mirando al cielo con una expresión ilegible. Estaba pensando en por qué había reaparecido la grieta. ¿O se arrepentía de haber perdido la oportunidad que había tenido? Había algo más en la mente de Yoo Seon. Cuando el intérprete se arrodilló ante él, Yoo Seon había presionado el botón de búsqueda automática. Sin embargo, eso no lo había llevado hacia la grieta. En cambio, AutoHunt había querido que se detuviera. Para observar. Actualizado desde la id/@novelworld.com. Yoo Seon había confiado en la decisión de AutoHunt. Por eso, aparte de hablar con el intérprete, no se había movido en absoluto. El primer ministro y el intérprete comenzaron a caminar hacia su coche. Sin embargo, como todos los demás, pronto se quedaron paralizados. Todos lo vieron. Una visión que no podría suceder. La aurora azul en el cielo causada por la explosión del disyuntor no había desaparecido. Se suponía que se dispersaría en la atmósfera. Sin embargo, parecía como si la puerta entre las 2 dimensiones todavía estuviera abierta. Un punto negro caía del cielo. ¡Wow! ¿Qué? Siga las novelas actuales en LeagueNovelWorld.com. Bueno, algo viene. Uno a uno, empezaron a caer puntos negros. Pronto, las formas estuvieron lo suficientemente cerca como para ser reconocidas. Arpía Geisa. No está cerrada la grieta.
Los cazadores que acababan de salir de la grieta no podían creerlo. Ellos mismos habían cargado contra el interruptor. Junto con los ciudadanos en el lugar de rescate, vieron explotar el martillo. ¿Pero cómo? ¿Por qué estaba pasando esto? Quizá. Visita li/gh/adnovelworld. C/on para una mejor experiencia. La geisa arpía chilló. Fiel a su nombre, la parte superior de su cuerpo era la de una mujer con lo que parecía un rostro pintado de blanco. La mitad inferior de su cuerpo era la de un pájaro. Lleva el nombre de los monstruos de la mitología griega. Sin embargo, su apariencia real no era tan elegante como la de sus homólogos japoneses. A pesar del brillo de su piel, sus rostros eran tan horribles como los de los simios. Además, eran criaturas grotescas, con cuerpos de hasta 5 metros de altura. 3 geisa arpías batieron sus alas, observando el extraño y nuevo paisaje debajo de ellas. Parece que llamaron a uno más para que se uniera a ellos, observó uno de los cazadores del equipo de emergencia. Habían luchado contra 2 geisa arpías dentro de la grieta mientras terminaban de cargar el rompedor. Afortunadamente, pudieron terminar de cargar el dispositivo y escapar de los monstruos de 6 estrellas antes de que alguien resultara gravemente herido. Sin embargo, ahora eran 3. Visita L/ik/adnovelworld. Para una mejor experiencia. Anuncios de Put Future. Quizá. Como si recordaran a los cazadores con los que habían luchado, 2 arpías inmediatamente se lanzaron al techo del edificio donde estaban los cazadores. Sin embargo, el verdadero problema era el otro. Estaba apuntando a una presa más fácil. No podemos dejar que llegue allí. Los cazadores gritaron mientras luchaban con las otras 2 arpías. La arpía solitaria cayó al suelo sin que nadie pudiera detenerla. Pero antes de que llegara al suelo. Romperá. Algo invisible lo partió por la mitad. La criatura que había estado descendiendo al suelo con la esperanza de un festín murió en un instante. Este contenido está tomado del Ignovelworld. ¡Qué bueno! Las otras 2 geisa arpías se congelaron y volvieron sus miradas hacia su compañero caído. Luego cambiaron de objetivo. Era como si reconocieran la amenaza que había debajo de ellos. Descendieron al suelo a una velocidad vertiginosa, directamente hacia Yoo-seon. Sin embargo, Yoo-seon no tenía intención de tratar con ellos. Taran. Como si las salvajes arpías de 5 metros de altura no fueran algo digno de atención, Yoo-seon comenzó a correr hacia la grieta, llevando la Skin Edle en la mano. Comenzó a trabajar tan pronto como llegó allí. Visita Ignovelworld. Para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Yoo-seon se movió arriba y abajo por la grieta abierta, cosiéndola con gruesas hebras de aura. La imagen de Yoo-seon cosiendo el cielo era algo que permanecería en la mente de todos durante mucho tiempo. No solo los cazadores en los tejados, sino también los civiles comunes en el suelo contuvieron la respiración. Parecía estar bailando en el aire. Así lo describirían los testigos presenciales en el futuro. 2 arpías cortando ferozmente con sus picos y garras. Una de las especies de monstruos voladores más peligrosas de Japón. Sin embargo, a pesar de sus ataques, Yoo-seon se movía constantemente hacia adelante y hacia atrás, tan suavemente como un pez evitando las manos que intentan atraparlo en el agua. Finalmente, Yoo-seon terminó de coser la larga grieta clase Tormenta. Actualizado desde el ignovel/uo/rld. Entonces. ¡Ay Dios mío! El cuerpo de Yoo-seon comenzó a caer al suelo a gran velocidad. Por encima de la caída de Yoo-seon, las 2 arpías estaban pegadas entre sí como si estuvieran enredadas. Al mismo tiempo, la velocidad de Yoo-seon disminuyó y comenzó a caer a la misma velocidad que las arpías. Fue como un paracaidista abriendo su paracaídas. Eso se debió a que, mientras Yoo-seon había cosido con Skin Edle, su mano opuesta había estado arrojando hilos invisibles de telaraña. Como resultado, las arpías quedaron atrapadas en varias capas de hilo cuando Yoo-seon terminó de coser. Y cuando juntó los hilos. La vista era más impresionante antes, pensó Yoo-seon mientras se deslizaba hacia abajo usando los 2 monstruos como paracaídas. Se publican nuevos capítulos de novela en lignobelu/or/ld. Sin embargo, su mente no estaba tan relajada como su apariencia. Grietas que no se pudieron cerrar con disyuntores. Era algo inaudito hasta ahora. Podría ser simplemente un hecho aleatorio y raro. Pero ¿y si no lo es? Él pensó. ¿Y si no fuera solo un caso excepcional sino un precursor de lo que sucederá en el futuro? Entonces la única forma de cerrar la grieta sería. Es demasiado pronto para preocuparse por eso. Yoo-seon negó con la cabeza. Tendría tiempo para pensar más en ello más tarde.
Ahora mismo tenía otras cosas que hacer. El abrazo de la reina ya estaba totalmente roto, dejando al descubierto su ropa informal en el interior. Si alguien mirara de cerca, notaría algo bastante extraño adherido a la ropa de Yoo Seon. Había un bolígrafo prendido en el bolsillo izquierdo de su camisa. Era algo que Yang Chang-guk le había dado antes de que su helicóptero se dirigiera a toda velocidad a la embajada. La fuente de este contenido es League Novel World. Tienes una cámara de acción, así que será mejor que la uses. Piense en esto como una especie de equipo auxiliar, le había dicho el director. Era una cámara disfrazada de bolígrafo. Era para aquellos que necesitaban un equipo de disparo sencillo y encubierto. Se habían comercializado hace 20 años. No hay nada malo en estar preparado, le había dicho Yang Chang-guk. Yoo Seon estuvo de acuerdo con él y tomó el bolígrafo. Ahora, tan pronto como aterrizó, Yoo Seon sacó la tarjeta de memoria del bolígrafo y la transfirió a su teléfono. Las imágenes que contenía fueron enviadas a Yang Chang-guk, que se encontraba en la embajada. Luego fue publicado y rápidamente llegó a la prensa. Incluso antes de que llegara el mediodía, todos en Japón sabían todo lo que Yoo Seon y el primer ministro Yukio Murata habían hablado. No 120. Yoo Seon caminó rápidamente por los pasillos de la embajada de Corea en Japón. Pasó junto a un empleado japonés que estaba viendo un vídeo en su teléfono móvil. Tan pronto como el empleado lo reconoció, se quedó con la boca abierta. Yoo Seon continuó caminando sin pausa. ¿Cuántas veces le había pasado eso hoy? Todos los japoneses que había conocido tenían esa reacción. A través de Yang Chang-guk, las imágenes de Murata tomadas por Yoo Seon se habían extendido como la pólvora. Yukio Murata era el primer ministro. Tenía que poner al país y a su gente por encima de todo. Pero ahora todos se sintieron traicionados por él. Fue una traición. No había otra palabra para describirlo. Habían visto cómo su primer ministro parecía satisfecho con esperar a que llegaran los cazadores. Había jugado la vida de sus ciudadanos a la suerte. Visita L/HT/Novel World.com para disfrutar de una mejor experiencia. Incluso cuando el intérprete a su lado lloraba y le suplicaba ayuda a Yoo Seon, el propio primer ministro no se había movido. Más bien, le había sonreído triunfalmente a Yoo Seon. Fue tan espeluznante. Es lo que llaman karma, pensó Yoo Seon mientras miraba a través de los amplios ventanales de la embajada. Frente a la embajada se reunieron unas 10 o 20 personas. Cada uno de ellos llevaba una diadema con letras japonesas rojas. Yoo Seon no podía entender lo que estaba escrito, pero asumió que los mensajes eran protestas contra él. Eran miembros de un grupo de derecha que apoyaba al primer ministro. Sin embargo, eran una absoluta minoría. 20 personas no eran nada comparadas con las protestas a gran escala que estaban ocurriendo en Tokio en estos momentos. Yoo Seon había salvado solo a más de 400 personas. Además de eso, a pesar de la actitud del primer ministro, había cerrado una grieta que ni siquiera un disyuntor podía cerrar. Y, después de cerrar la grieta y enviar el video a Yang Chang-guk, Yoo Seon regresó al lugar de rescate y continuó su rescate. Este contenido está tomado de la id/novelworld.com. Solo cuando no quedaron supervivientes, Yoo Seon llegó a la embajada. Yoo Seon volvió la cabeza y continuó caminando hacia el sótano del edificio de la embajada. Originalmente era un amplio salón utilizado para eventos dentro de la embajada. Pero en este momento, todo lo que había dentro había sido guardado, teniendo en cuenta las necesidades de Yoo Seon. Ahora era un espacio grande y vacío donde podía entrenar. Yoo Seon colocó su bolsa de deporte, su botella de agua y su toalla en un rincón del amplio salón. Después de tomar asiento en el centro. Yoo Seon elevó su C. Vaya Sacó aura de su cuerpo, controlándola al máximo, evitando una corona. Todo era solo un entrenamiento de control básico, uno de los movimientos de entrenamiento más básicos para los cazadores principiantes. Siga las novelas actuales en ligno/b/l/world.com. En el pasado, Yoo Seon siempre había mantenido ese tipo de entrenamiento. Sin embargo, durante el año pasado, incluidos 6 meses en el mundo alienígena, no había tenido tiempo en absoluto. Se sentía como si hubiera pasado por una serie continua de incidentes. Vaya La concentración de Yoo Seon aumentó sin cesar. Llevó sus sensaciones al límite, intentando llegar a cada rincón de su cuerpo. Esta sesión no fue solo un entrenamiento de control. Fue más bien un autodiagnóstico, una inspección y una evaluación. Lo sabía, pensó mientras sentía la pulsación de su núcleo cambiado. No creció mucho. Midió la cantidad total de su C. La píldora de Jade le proporcionó la capacidad de regenerar C.
Gracias a ello, podía utilizar C a su gusto sin preocuparse por el agotamiento. Sin embargo, su núcleo seguía siendo el mismo. El importe total de su C se mantuvo sin cambios. ¿Qué pasaría si aumentara mi total de C? Él se preguntó. Visita leaguenovelworld.com para disfrutar de una mejor experiencia. Como Seon se había dado cuenta innumerables veces antes, su cantidad total de C estaba por debajo del promedio. Ahora, no podía obtener más C de Sunwook, pero podía usar C extraído de monstruos. Todavía era posible expandir su núcleo y aumentar su cantidad total de C mediante inyección. Recupero una cuarta parte de mi cantidad total de C cada vez. Si aumentamos la cantidad total, no tendré que esperar a que la batería esté completamente cargada, está convencido. Cuanto más amplio era el núcleo, más C tenía, más podía maximizar su nueva habilidad. Cuando regrese, dividiré mi tiempo de formación e invertiré en inyección de C. Por supuesto, no hubo prisa. La píldora de Jade le dio la opción de usar C más allá de la cantidad total de C de su núcleo. Además, con AutoHunt, también podría optar por ser eficiente. Anuncios de Put Future. Sin embargo, Seon no quería llegar a un acuerdo. Quería seguir mejorando sus capacidades y no solo por su deber. Era algo de lo que se había dado cuenta en su batalla con Thunderape. Actualizado desde leaguenovelworld.com. Defensa. Había repasado mentalmente la lucha contra el mono del trueno varias veces durante las últimas 12 horas. Ya sea que su oponente fuera un humano o un monstruo, a Seon no le preocupaba su ofensiva. Su movimiento y control de aura estaban en un nivel diferente, gracias a AutoHunt. También tenía una poderosa espada aura. Sin embargo, aparte del poder de ataque, la razón por la que Seon había superado con éxito las luchas que había enfrentado hasta ahora era su defensa. ¿Cuántas veces el abrazo de la reina le había salvado la vida? Sin embargo, a pesar de la ayuda de esa resistente armadura, tenía limitaciones. Con respecto a aura, la ofensiva y la defensa eran muy diferentes. Por ejemplo, con una aura mínima, podría extraer una hoja tan delgada pero tan afilada. No era algo que pudiera hacer con la defensa. Si quería detener un golpe, el aura que tenía que usar debía necesariamente igualar el poder del ataque. Por supuesto, tenía una técnica de dispersión de impacto con este inhible. Visita lignove.lw.org.com para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Pero incluso eso, al final, no detendría el puño del Thunderape. Si AutoHunt no hubiera tomado el cuerno de marfil del simio cuando lo hizo, Seon no habría tenido ninguna posibilidad contra la bestia con carga máxima. Por eso necesitaba expandir su núcleo. Fue para aumentar la cantidad total de su C que podría dedicarse a la defensa. Entonces sería más seguro para él investigar el objeto que se encuentra actualmente en su espacio. Volvió su mirada hacia el objeto. El cuerno de marfil del mono del trueno. Este fue el mayor botín de su caza japonesa. Con AutoHunt, pudo cortarlo limpiamente, pero Seon no pudo manejarlo con sus propias manos. Por supuesto, no lo había dejado sin supervisión en su ranura. Intentó combinarlo con el abrazo de la reina, pero recibió un mensaje. No hay elementos sintetizables. Visita lignove.world.com para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Seon había pensado que sería cuestión de encontrar las combinaciones adecuadas. Cuando sintetizó usando el ojo del dragón tortuga, se basó en el libro que enumeraba los objetos que podían contener la energía del monstruo. Necesitaba algún tipo de receta con información detallada, tal como la que había encontrado en ese libro. Este cuerno tendría un método de manejo así, pensó. Tenía que estar en libros antiguos como el de Yang Worrian. Vaya. Con un largo suspiro, Seon terminó su diagnóstico. Su cuerpo estaba empapado de sudor. Habían pasado 6 horas sin que él se diera cuenta. Seon tomó su gran botella de agua y bebió de ella. No está mal, pensó. Definitivamente es bueno tener esta habitación. Espera 3 días, Seon. Esto no tomará mucho tiempo, dijo Yang Chang-wook con expresión confiada. La fuente de este contenido es Lignnovel C/OM. Después de 3 días, Seon podría abandonar este país. Sería imposible para el gobierno japonés seguir deteniéndolo. El propio Yang Chang-wook no estaba en la embajada en este momento. Estaba aprovechando las ondas causadas por Seon, con asuntos exteriores de Corea a su cargo. Estaba trabajando duro para apoyar a Seon. Seon creía en él, por lo que esperaría pacientemente. Decidió utilizar su tiempo libre para el análisis y la investigación. Bien entonces. Sacó algunas hojas A4 del interior de su bolsa de deporte. Había 4 hojas de papel impresas. 3 de ellos tenían diagramas del cuerpo humano.
Eran las primeras 4 páginas que había tomado del Centro de Investigación de Leto. Tenía resúmenes sobre cómo utilizar la energía. Comenzó a leerlos una y otra vez. No importa lo que piense, se dijo Yoo Seon en voz alta, Sun Woo es un genio. Se publican nuevos capítulos de novelas en /link/overworld.com. Sun Woo había inventado el paseo de las abejas y las arañas parásitas sin ninguna referencia al ki sistematizado. Yoo Seon había inventado la tecnología Spider Treads, pero su principio era el mismo que el de la abeja parásita de Sun Woo. Por tanto, se podría decir que Sun Woo fue igualmente responsable de su invención. Ahora Yoo Seon tenía que trabajar solo. Puede que no tuviera el genio de Sun Woo, pero tenía muchas ventajas que podía utilizar. Autount, así como Volcano Tech y varias otras tecnologías que había obtenido durante los 6 meses que había pasado en el mundo alienígena. Y una gran cantidad de recursos de referencia. Yoo Seon dobló las páginas y las volvió a guardar en su bolso. Anuncios de Put Future. Vaya oh. Levantó su aura una vez más y reguló su respiración. Se daban todas las condiciones necesarias. Todo lo que quedaba era suficiente concentración y tiempo para quemar. Afortunadamente, Yoo Seon ahora los tenía. 5. 4. 3. 2. Visita Lignoth/el-world.com para disfrutar de una mejor experiencia. Yoo Seon contó en silencio. 1. De repente, una voz interrumpió su concentración. Yoo Seon. Había venido desde fuera de la puerta. Yoo Seon abrió los ojos y vio a un hombre alto y de aspecto erudito acercarse a él. Era el embajador Joo Young-jin. Él era el hombre que le había dado permiso a Yoo Seon para usar el salón para su conveniencia. ¿Oh, te molesté? No, embajador. ¿Qué te trae por aquí? El hombre se rascó la cabeza como si estuviera en problemas. Yoo Seon tuvo un mal presentimiento sobre esto. El embajador Joo Young-jin era un hombre de pocas palabras y muy considerado. Que tuvo que interrumpir a Yoo Seon durante el entrenamiento significaba que algo grande había sucedido. Las novelas más actualizadas se publican en el/ignovelworld.com. Ahora, en la embajada hay un intruso. Ante esto, Yoo Seon se puso de pie de inmediato. Mientras caminaba por el pasillo con el embajador Joo Young-jin, Yoo Seon preguntó sobre la invasión. ¿El intruso está en tu oficina ahora mismo? La voz de Yoo Seon estaba llena de preocupación. Sí. En realidad, llegó un informe hace 1 hora. Una mujer te estaba buscando. No pudimos dejarla entrar porque, en primer lugar, ni siquiera es coreana. Después de ser rechazada en la entrada, la mujer dio un paso atrás. Pero, unos minutos más tarde, ella había reaparecido de alguna manera en la oficina del embajador. Ella me pidió que te trajera. No importa qué. Parecía bastante desesperada. No es el loco habitual, afirmó el embajador. Parecía como si fuera a voltear toda la embajada. Los civiles podrían resultar heridos, añadió. La fuente de este contenido es lignovelworld.com. Yoo Seon asintió. Has juzgado con precisión. Alguien lo suficientemente hábil y audaz para colarse en una embajada. Probablemente era una cazadora, o al menos una usuaria de C. Yoo Seon apretó y aflojó los dedos, preparándose para una pelea. Creo que sé quién es probablemente, dijo. En realidad, los ojos del embajador se abrieron como platos. ¿Quién es? Solo conozco una mujer que estaría lo suficientemente loca como para hacerlo. Chika Sukune. Una chica que destruiría todo si no pudiera conseguir lo que quería. Embajador, no debe entrar. Vaya al primer piso, advirtió Yoo Seon. Lo terminaré lo más rápido y silenciosamente posible. Se publican nuevos capítulos de novela en /l/ig/nove/el-world.com. Bueno, por favor. El embajador le tocó el hombro y lo dejó frente a la puerta de la oficina. Con expresión firme, Yoo Seon entró y abrió la puerta con los pies. Estallido. ¿Por qué viniste aquí? Dijo inmediatamente mientras daba un paso adentro. ¿No has sufrido lo suficiente? Se detuvo a mitad de la frase. La mujer que esperaba adentro no era Chika Sukune. Esta persona, con su sudadera con capucha bien bajada, era mucho más alta. Mientras tanto, Yoo Seon se reprendía a sí mismo. ¿Cómo no pudo haberlo pensado antes? ¿Fue porque estaba en medio del entrenamiento y pensó que era un asunto urgente? Se publican nuevos capítulos de novela en league/novelworld.com. Si Chika Sukune fuera rechazada en la entrada, ella no entraría furtivamente. En cambio, irrumpiría y destruiría todo a su paso. Yoo Seon intentó abrir la boca. Tuvo que retractarse de las duras palabras que acababa de decir.
Sin embargo, cuando la mujer levantó la cabeza y la capucha que la cubría cayó hacia atrás, Yoo Seon no pudo encontrar las palabras que decir. La mujer se acercó a él con lágrimas en los ojos. Y mientras ella corría hacia él, Yoo Seon olió un aroma floral familiar. Susurrando palabras suaves mientras sollozaba, Yang Billeon abrazó con fuerza a Yoo Seon. Episodio 121. Era ridículo, pero en ese momento, todo lo que Yoo Seon podía pensar era: esto es, me pregunto qué tipo de flores. Podría haber sido porque Yoo Seon estaba avergonzado. Por eso su cerebro seguía centrándose en otras cosas sin importancia. No puedo resolverlo. Desde donde su rostro estaba casi enterrado en el pecho de Yoo Seon, Yang Billeon miró hacia arriba. Parecía bastante desesperada. Las palabras volaron de sus labios. Te extrañé. Realmente lo hice. Yoo Seon podía oír cada palabra con claridad. Su pronunciación ha mejorado increíblemente en comparación con la última vez que nos vimos. Sin embargo, no se trataba solo de la claridad de la pronunciación. Sus palabras ahora también podrían transmitir bien sus emociones. Ah. La sorpresa cruzó por el rostro de Yang Billeon y se tambaleó hacia atrás, fuera del cuerpo de Yoo Seon. No había manera de que una cazadora experimentada perdiera el equilibrio. Debe ser porque estaba avergonzada, admitió tímidamente Yang Billeon. Abrazar a Yoo Seon fue algo que había hecho sin pensar. Billeon, ¿cómo llegaste aquí? Preguntó Yoo Seon. Ve transmisión. Ayer por la mañana. Yo lo vi. Yang Billeon apenas lograba evitar temblar. Así que vine aquí. Estoy preocupado. Puede que sea difícil. No lo sé. Creo. Veo. Yoo Seon entendió. De hecho, era una cuestión de gente que no sabía mucho sobre relaciones internacionales o leyes relacionadas. Sabía que no estabas cómodo desde ayer. Estaba preocupado, quiso decir Yang Billeon. Preocuparse por mí y venir aquí son asuntos diferentes, pensó Yoo Seon mientras miraba el rostro de Yang Billeon. Sería mentira decir que tu corazón no dio un vuelco, pensó. Por otro lado, sentía una extraña amargura en la boca. Era obvio que Yang Billeon estaba más que ansioso porque Yoo Seon dijera algo más. Embajador Ho Young-jin. El embajador entró en la habitación sin darse cuenta, pero se retiró afuera al ver la situación. Yoo Seon volvió la cabeza y gritó hacia el pasillo. No es gran cosa, así que puedes entrar. Este es mi invitado. Después de un momento, vacilante, el embajador Ho Young-jin entró en la habitación. Este es Yang Billeon de la Sociedad del Dragón Rojo. Ajá. Los ojos sorprendidos del embajador Ho Young-jin se volvieron hacia Yang Billeon. No sabía exactamente cómo era Yang Billeon, pero conocía bien el nombre. ¿Cómo podrían no saberlo? Yang Billeon. Actualmente ocupaba el 7º lugar en la zona de barcos. El cazador más popular de China en este momento. No fue un éxito repentino. Incluso antes de que Yoo Seon llegara a China, Yang Billeon ya era un candidato probable para formar parte de la zona de barcos. Su padre había ocupado el 2º lugar en la zona de navegación en el pasado. Además, ella era la jefa de la famosa Sociedad del Dragón Rojo. Lo que la frenaba era su falta de experiencia y de logros personales. Luego vino la última inmersión. 3 cazadores de Shipzone y Yoo Seon, que estaba a su nivel, no regresaron. Sin embargo, Yang Billeon regresó. Con la cantidad de datos e imágenes que trajo del interior de la grieta, era inevitable que su valor aumentara. Debido a los diversos acontecimientos en Shanghái, Yang Billeon comenzó a ganar reputación. El apoyo público que recibió fue mayor que el de Yoo Seon. Anuncios de Put Future. A diferencia de Yoo Seon, que era extranjero, Yang Billeon fue el sucesor de la Sociedad del Dragón Rojo. Ella estaba entre los prestigiosos sangre pura. Y en ese momento, todos los focos en China se dirigieron a su grupo. Después de regresar de la inmersión, Yang Billeon fue directamente con su padre, Yang Heong-cheon. Ella le contó todo lo que había pasado dentro de la grieta. Como ella explicó, sin agregar ni quitar ningún detalle, Yang Heong-cheon se quedó quieto y solo asintió de vez en cuando. Finalmente, cuando terminó, Yang Heong-cheon silenciosamente extendió la mano y tomó su mano. Luego colocó la espada gemela del dragón rojo restante sobre él. 3 semanas después, Yang Heong-cheon puso patas arriba la industria. Incluso si hubiera perdido un brazo en un accidente, Yang Heong-cheon seguía siendo una figura poderosa en China. Su posición y conexiones como antigua zona de navegación eran incomparables. La compañía Goryon se enfrentaba a un verdadero desastre. Habían perdido a Lee Wimin y a 2 de sus subordinados más fuertes. Sin él, la empresa estaba perdiendo el rumbo y el precio de sus acciones tocó fondo. Fue en ese momento que el dragón se abalanzó sobre él.
En China, donde el gobierno mantenía cierta distancia y no interfería con los cazadores, Yang Heongcheon tenía capacidad política más que suficiente para manejar la quebrada compañía Goryeo. Solo fueron necesarias 3 semanas de agitación. Cuando Yang Heongcheon terminó su expedición, trajo consigo innumerables contratos y activos de la compañía Goryeo. Como un lobo hambriento, la Sociedad del Dragón Rojo consumió por completo a Goryeo. Al hacerlo, nació una nueva y gigantesca potencia que abarca el sudeste de China. Yo Seon había verificado inmediatamente a Yang Billeon a través de internet justo después de su regreso del mundo alienígena. Se había preocupado por ella incluso mientras estaba dentro de la grieta. Le debo mucho a ella y a la Sociedad del Dragón Rojo. Si algo malo le sucediera, a Yo Seon le resultaría difícil arreglar las cosas. Sin embargo, a su regreso, vio que Yang Billeon ahora era un pez gordo. Por eso ella no debería estar aquí, pensó. Billeon, dijo Yo Seon suavemente, ¿viniste aquí usando tu nombre real? Estaban sentados alrededor de la mesa del embajador, con 3 humeantes tazas de té ante ellos. No. Billeon negó con la cabeza. En la medida de lo posible, el gobierno chino no interfirió con sus cazadores. Sin embargo, las actividades en el extranjero eran algo diferente. El gobierno chino era muy sensible a la hora de enviar cazadores al extranjero. ¿Qué? ¿Obtuviste permiso? ¿El jefe de una sociedad del Dragón Rojo que acaba de entrar en Japón? Yo Seon lo dudaba. Yang Billeon había pasado por canales ilegales para llegar a Japón. Había cancelado su agenda y corrido el riesgo de ser atrapada por el gobierno chino. Todo con el propósito de ver a Yo Seon. Ocultaste tu identidad y irrumpiste en una embajada extranjera. Debes tener una buena razón. Quiero escucharlo. Yo Seon se sintió molesto pero logró mantener la voz tranquila. Yang Billeon le abrió mucho los ojos como si no pudiera creer lo que estaba diciendo. ¿En realidad? ¿No lo sabes? Ella pareció decir. Yo Seon siguió negando con la cabeza. Hubiera sido mejor si el director estuviera aquí. Aún así, muchas gracias, embajador. Por favor, ayúdanos con este asunto. Déjamelo a mí. El rostro del embajador Ho Young-jin estaba decidido. Para él, que no conocía las circunstancias, Yang Billeon había venido a representar a China. Tengo entendido que está aquí para presentar un acuerdo diplomático, dijo el embajador, volviéndose hacia Billeon. Así había interpretado la conversación entre Billeon y Yo Seon hasta ahora. Yo Seon juntó las manos frente a Billeon, casi como si le estuviera rezando. Por favor, quiso decir, no le digas que viniste aquí a verme. Yo Seon no era un idiota. Sabía por qué Billeon había venido aquí. Sin embargo, tenía que hacer esto por el bien de Billeon. Si el gobierno chino y la Agencia Especial de Defensa se enteraran de esta reunión, se convertiría en un gran escándalo. Yo Seon no tenía nada que perder, pero la reputación de Yang Billeon podría verse dañada. El público chino y su gobierno no fueron tan indulgentes. Hazlo por ti y por mí, suplicó Yo Seon con la mirada. En lo que a él respectaba, lo que Yang Billeon necesitaba en este momento no era su aprecio y consuelo. Necesitaba regresar a China lo más rápido posible, sin que nadie lo supiera. Necesitaba regresar y regresar a sus deberes. Anuncios de Put Future. No importaba si a ella le parecía un bastardo desvergonzado. Lo importante era que ella saliera ilesa de esta situación. Por favor, habla, la instó el embajador Ho Young-jin. ¿Qué? Yang Billeon escupió en chino con la cabeza gacha. ¿Crees que estás siendo genial en este momento? Tanto Yo Seon como el embajador estaban confundidos. No entendieron lo que ella decía. Entonces Yang Billeon levantó la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Tenía la cara sonrojada, pero no era porque estuviera avergonzada. Estaba furiosa. XT. Sintiendo que una tormenta estaba a punto de estallar, Yo Seon inconscientemente presionó su botón. La primera acción de AutoHunt fue sacar su teléfono y abrir la aplicación del traductor. El momento siguiente. Eres realmente malo conmigo. Eres un mal tipo. Yang Billeon comenzó a despotricar contra él en chino rápido. La aplicación de traducción mostró sus palabras de enojo. Sigues tratándome como a un niño. ¿Te parezco un niño? ¿Soy tan estúpido? Creo que nunca te he hecho nada malo. ¿No puedo hacer lo que quiero? ¿No puedo venir aquí y conocer a la persona que me gusta? El embajador Ho Young-jin, que estaba mirando la pantalla de Yo Seon, abrió la boca sorprendido. Siempre. Siempre he aceptado la realidad. Esto es esto. Eso es eso. Pero es mucho pedirte esto. Billeon continuó entre sollozos. Si no fuera por mí, habrías estado en problemas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes que ser malo conmigo?
Solo, no espero mucho, pero... Yoo Seong no pudo decir nada. Aparte de usar la aplicación de traducción, Autoun tampoco tuvo ninguna sugerencia. Yoo Seong no tenía idea de qué hacer en la situación actual. Tal vez se sentiría mejor si pudiera abofetearme ahora mismo, pensó Yoo Seong. Levantó el botón. Sin embargo, antes de que pudiera decirle algo a Yang Billeon, ella volvió la cabeza hacia el embajador Ho Young-jin y habló en coreano. ¿Querías que hablara? Bueno, tengo algo que decirte. Tenía la misma mirada llorosa. Y, en el mismo coreano entrecortado, Billeon continuó. Quiero ser ciudadano coreano. ¿Qué? Yoo Seong sintió como si le hubieran golpeado en la nuca. Yang Billeon se volvió hacia él con los ojos hinchados. Luego habló con más convicción que nunca. Obtuve permiso del padre. Sé lo que estás pensando y sé que no lo apruebas. No me importa. Esto es lo que quiero hacer ahora. Así que lo haré. Yang Billeon estaba literalmente haciendo todo lo que podía para perseguir a Yoo Seong. Incluso si mi relación con Yoo Seong no funciona, ¿qué más hay manera? Se cuestionó a sí misma. Aunque Yoo Seong tenía derecho a rechazarla, no tenía derecho a detenerla. Al observar la reacción de perplejidad de Yoo Seong, Yang Billeon se secó las lágrimas de la cara y se volvió hacia el embajador Ho Young-jin. Estoy cansado. Hace 2 días que no duermo. ¿Tiene una habitación de invitados que pueda utilizar? El embajador inmediatamente llamó a alguien para ayudar a Yang Billeon y prepararle una habitación. Y luego se fue, dejando solos a los 2 hombres. Tanto Yoo Seong como el embajador Ho Young-jin sintieron como si una tormenta acabara de arrasarlos. Así que por eso vino aquí, dijo pensativamente el embajador. Luego, después de unos momentos de silencio, se volvió hacia Yoo Seong con una sonrisa en el rostro. Bueno, no tengo la intención de entrometerme en tus asuntos personales, pero según lo que he oído, creo que definitivamente estabas equivocado. Yoo Seong mantuvo la cabeza gacha. También salí con bastantes chicas cuando era más joven, continuó el embajador. He visto esto antes. Ten cuidado. Parece tener una voluntad fuerte. Ella es. Fue todo lo que Yoo Seong pudo decir. Lo sé. Entonces, la sonrisa del embajador se volvió juguetona, no deberías perder el tiempo aquí. ¿Qué quieres decir? Yoo Seong levantó la cabeza, confundido. Ah. El suspiro exasperado del embajador Ho Young-jin llenó la habitación. Para ser un gran hombre, parece que no sabes nada sobre mujeres. Al momento siguiente, Yoo Seong se encontró siendo empujado fuera de la habitación. Vamos. El embajador Ho Young-jin le dijo el número de la habitación de Billeon. Ve por ella. Entonces. Estallido. La puerta se cerró de golpe detrás de Yoo Seong. Se quedó estupefacto en el silencioso pasillo de la embajada. Después de bastante tiempo, sacudió la cabeza. No pudo evitar sentirse medio divertido por su situación. Luego comenzó a dirigirse hacia donde tenía que ir.